Sí, profe, aquí estamos. Sí, pero es que cuando le pongo grabar, ya lo puso, ya se puso en rojo, ya, no se ponía en rojo. Bueno, creo que nos habíamos quedado, sí, acá, esta diapositiva, sí, esa no la había explicado. Ya. Bueno, como veníamos hablando, Bruselas ha desarrollado varias estrategias para modificar de alguna manera ese medio intracelular, ¿ya? Evadiendo de alguna manera los mecanismos microbicidas y conduciendo incluso a la cronicidad que ya les había comentado anteriormente. ¿Qué pasa? Luego de que Bruselas llega al intestino, invade el epitelio de forma más o menos similar a lo que ya nosotros hemos visto para el caso de Salmonella typhi. Esta bacteria, Bruselas, tiene la capacidad de penetrar a través de las células M y alcanzar la submucosa, donde es fagocitada y puede sobrevivir dentro de estos macrófagos. Y al igual que Salmonella typhi, va a generar una débil respuesta inflamatoria en fase aguda en esa submucosa con bajos niveles de interferón alfa, de interferón gamma, discúlpeme, TNF alfa e interleuquina 1 beta. Eso lo vimos también en Salmonella typhi. Y esto se explica tanto para Bruselas como para Salmonella typhi porque son capaces de evadir el reconocimiento de los toll-like receptor y específicamente los toll-like 4 y los toll-like 5, que eso ya lo vimos en el caso de Salmonella typhi. Sin embargo, el mecanismo de evasión entre ellas es diferente. Bruselas, ¿ya? Lo que hace es, como ya yo les dije, alterar la composición de su LPS, construyendo un LPS que mal se ve. Aquí lo que yo les quise, de este se lo voy a achicar, porque lo que les quise decir es que entran por las células M, pero también pueden entrar, a ver, vamos a quitarlo ahí y vamos a abrir un poquito ahí para que se puedan dar cuenta de lo que sucede. Ya, este es Bruselas, ¿ya? Lo que les dije es que altera la composición de ese LPS y construye, lo que hace es crear un LPS de cadena más larga, como estas que están acá, que impide que sea reconocido por los toll-like 4. Si recuerdan, cuando nosotros vimos a Salmonella typhi, dijimos que lo que hacía era enmascarar su LPS. El LPS es este que está en amarillito y ella lo que hace es enmascararlo con este antígeno B, que es el antígeno capsular, ¿ya? Antígeno B, que solo está en Salmonella typhi. Lo que hace entonces Bruselas, contrario a esto, es añadir estas cadenas de ácidos grasos más largas que igual enmascaran y por lo tanto no son reconocidos por los toll-like 5. Bruselas también altera la composición de su flagelina, ¿ya? Cuando expresan los flagelos, acuérdense que los dije que tenían los genes, expresaban o no. Y Salmonella typhi, cuando nosotros lo vimos, lo que hacía era también reprimir la expresión de su flagelina y de esta manera ambas bacterias evitan el reconocimiento por los toll-like. Esta reprime y esta reprime la producción de flagelina y esta lo que hace es alterar la composición de la flagelina. Entonces, por lo tanto, también impide el reconocimiento por los toll-like 5, ¿ya? Porque en el caso del LPS lo que reconoce es toll-like 2, los receptores tipo 2. Discúlpeme si ahorita les dije 5 sin querer, ¿ya? Entonces, variando la composición o enmascarando los LPS evita el reconocimiento por toll-like número 2 y cambiando la flagelina evita el reconocimiento por toll-like número 5, ¿ya? Esa Profe, falta de reconocimiento. Sí, discúlpeme. una pregunta. La Salmonella typhi, con el B1 que se le coloca, que lo enmascara este LPS, me acuerdo que la clase había puesto que no se hacía o sea, el TLR4 no lo reconocía. ¿Y era lo mismo que para esta bacteria entonces? ¿O era TLR2? TLR2.
en ambas. TLR2 para la flagelina. Yo me acuerdo que la clase la había dicho por la flagelina Salmonella Typhi TLR5, pero o es solamente para esta bacteria, la brucela. La flagelina es TLR5, ahí está bien. Estoy hablando Sí, del LPS. El LPS es TLR2. para la salmonella y la brucela. Sí, para ambas. Ya, porque la clase de salmonella dijo TLR4. No, no, está mal en la clase de salmonella. Ya, Es el 2 y el 5. doy 5, ya, profe, gracias. Ya. Pero lo importante más que el número es que esos son los mecanismos de evasión de la respuesta inmune que tienen, ¿ya? Más que el número del TOL, el receptor TOL que lo hace, sino que se den cuenta que evidentemente cambiando la composición, hay TOL que van a ser específicos para cada estructura, ¿ya? Entonces, en el caso de los dos son para los lípidos, los LPS, en el caso de los 5 son para la flagelina. Siempre de esa manera, ¿ya? A lo mejor lo dije mal y dije el 4 sin querer, pero en realidad es el 2 y el 5 cuando estamos hablando de LPS y flagelina. Hay otros toll-like que tienen como receptores otros componentes que si se alteran, entonces estarían alterados esos toll, ¿entienden? Sí, profe, gracias. ¿Ya? Ya, gracias por la aclaración porque no me había dado cuenta que había dicho toll-like 3. O 4 me dijiste que había dicho, ¿no? Sí, el 4. Ya, bueno, importante aclararlo a tiempo nomás. Bueno, estamos todavía hablando acá y lo que les quería decir es eso, que esa falta de reconocimiento por el huésped, que implica una falta de respuesta inflamatoria local en el intestino, permite entonces el tránsito de tanto de Salmonella como de Brucela y que ambas puedan de alguna manera alcanzar el torrente sanguíneo y causen infecciones sistémicas con compromisos en órganos que pueden ser hígado, vaso, médula ósea, según la bacteria de la que estemos hablando. Además, este mecanismo de evasión le permite a ambas bacterias persistir por largos periodos de tiempo en el huésped. Si ustedes se acuerdan, Salmonella typhi, donde persistían, vesícula biliar, ¿ya? Y bueno, y ahora también tenemos una bacteria que también es capaz de persistir de manera crónica en el huésped, que es la brucela. Y vamos a ver cómo brucela hace. Bueno, evidentemente, si ustedes se acuerdan que ya yo les hablé que habían dos tipos de células, las rugosas y las lisas, eh, este, eh, vamos a ver entonces qué es lo que sucede de manera general primero y después vamos a hablar de lo que, para que puedan entender lo que pasa con las lisas y las rugosas, ¿ya? Vamos a ver primero el modelo propuesto para la entrada de Brucela a la célula hospedera. Y si ustedes ven, la entrada de Brucela en la célula eucarionta se produce primero que todo en algunos dominios que van a ser bien específicos, que están localizados en la membrana plasmática, que se llaman lipid wraps, ¿ya? Que son dominios o zonas que son muy ricos en colesterol, que tienen también una gran cantidad de fingolípidos, gangliósidos GM1 también, y algunas otras proteínas que son los sitios que atraen a la brucela para la adherencia. Se postula también que hay otro mecanismo importante que tiene Brucela para penetrar o para pegarse a la célula huésped y es a través de los receptores FC, ¿ya? Lo más importante que esto es un proceso que va a ser frecuente en las cepas que son rugosas, que se da cuando las bacterias son previamente oxonizadas por el sistema de complemento. Las bacterias que entran por este mecanismo son eliminadas evidentemente más rápidos que las que entran por este mecanismo de lipid raft o de sitios específicos de unión en la membrana del huésped. Ahora, el tráfico intracelular de Brucela se ha estudiado en células fagocíticas profesionales y no profesionales, en ambos grupos de células. Y lo que se ha visto que los mecanismos que utilizan las bacterias para controlar su supervivencia y replicación intracelular son similares, ya sea en un tipo de célula o en otro tipo
de célula. Lo que se sabe es que después que la bacteria se internaliza, ¿ya? Por fagocitosis, las bacterias se encuentran en una vacuola, ¿ya? Y esa vacuola se llama, o sea, tiene BCV por vacuolas contenedoras de Bruselas, que está en inglés, y que interacciona con diferentes compartimientos del sistema endocítico. La bacteria está ahí, interacciona y se queda bien dentro de esa vacuola. Y bueno, estas vacuolas escapan del camino endocítico, eludiendo la fusión con los compartimentos del endosoma tardío y del lisosoma. O sea, esta vacuola simplemente no pasa por estos mecanismos normales. Si bien las vacuolas contenedoras de Bruselas no se fusionan con los compartimentos lisosomales, como les estoy poniendo ahí, son capaces de adquirir una glicoproteína de membrana asociada al lisosoma, que es la LAMP1, y aunque no requieren el resto de los marcadores lisosomales, sí va a ser necesario la presencia de esa proteína. En los primeros estados de maduración de esa vacuola, cuando ya adquiere este LAM, es necesaria la acidificación de esa vacuola, lo que va a permitir, con esa señal de acidificación, que Bruselas exprese los componentes del sistema de secreción tipo 4. Y una vez que sucede esto, ya eso sucede dentro de la vacuola, ¿ya? Esta vacuola comienza a interaccionar con el retículo endoplasmático, lo que permite que se lleve a cabo la fusión entre esas vacuolas y las membranas del retículo endoplasmático, generando entonces los organelos permisivos para la replicación de la bacteria. Es un mecanismo bastante peculiar. Lo que se conoce de este mecanismo es que para la entrada a la célula eucarionte y los primeros estadios de la infección es necesario el LPS, y que para adquirir las membranas derivadas del retículo endoplasmático e impedir esta fusión con el lisosoma, es necesario que se exprese el sistema de secreción tipo 4, que ya les dije, y no se sabe qué proteínas están involucradas en este proceso. O sea, hay dos atributos que son importantes: el LPS, ¿ya? Y la expresión de este sistema de secreción, que evidentemente produce alguna proteína que trae una señalización que permite esta fusión de membrana. Esta vacuola contenedora constituye el nicho intracelular para la supervivencia a largo plazo, y constituye también el nicho donde, a partir del cual ella puede iniciar su propagación y así también propagarse por todo el organismo, y puede estar viajando, haciendo cruces célula a célula, ¿ya? Entonces, este es el mecanismo propuesto. Evidentemente, esto sucede en las cepas que son avirulentas y van a ser en las cepas que no tienen el LPS. Por lo tanto, es imprescindible la presencia de ambos factores para que se produzca esta sobrevivencia intracelular o una infección crónica también asociada a la brucela. Bueno, el amplio espectro de manifestaciones clínicas que puede presentar la brucelosis humana y los síntomas característicos de la enfermedad son varios, como ustedes pueden ver acá en esta diapositiva. En la primera etapa, podemos ver que muchos de esas sintomatologías que ya yo les dije que son inespecíficas, hacen que el diagnóstico también sea bien difícil. Por lo tanto, es importante realizar una muy buena evaluación integral del paciente, de tal manera que en la interrogación se pueda
saber el posible contacto con animales infectados y ingesta de lácteos, viajes, etcétera, que permitan de alguna manera pensar en que ese paciente lo que tiene es una brucelosis. Además, bueno, de considerar en la historia clínica, que va a ser importante, debe realizarse un estudio bacteriológico, aislando el microorganismo a partir de sangre, médula ósea, otros tejidos, en dependencia de la sintomatología. Y también es necesario el diagnóstico serológico. El diagnóstico de certeza se realiza aislando el microorganismo, por supuesto, pero es bastante complejo hacer el aislamiento porque es difícil la implementación de ese cultivo. Por lo tanto, esto hace que si el cultivo tiene tantos problemas para poder ser realizado, evidentemente los estudios serológicos, los métodos indirectos para determinar la presencia de anticuerpos, es el recurso diagnóstico más utilizado, aun cuando estos estudios serológicos, solamente nos reporten un diagnóstico presuntivo. Bueno, también como ven ahí, se pueden utilizar el PCR, que también es un test altamente específico, pero es un método de diagnóstico, recuerden que es directo, ¿ya? Y sirve para distinguir, muy importante, las distintas especies de Bruselas, porque según el marcador, los primers que uno ponga en el PCR, uno puede incluso llegar a definir qué tipo de Bruselas es, si es abortus, militensis, etcétera. Y bueno, y con la desventaja asociada a PCR siempre, que es la implementación del test como tal, ¿ya? La implementación del test de PCR es compleja y se requieren, ustedes saben, de un equipo y un personal que esté calificado. Ahora bien, el diagnóstico serológico se basa más bien en lo que es la detección de anticuerpos contra esa cadena O, ¿ya? Que ya les comenté, ¿ya? Recuerden algo importante acá, que las cepas lisas tienen el antígeno O positivo y acá van a estar la abortus, la militensis y la suis, que son las que son patógenas para humanos, y las cepas rugosas, que son O negativo, que son el resto de las brucelas que no son patógenas para el hombre. Eso lo tienen que tener en cuenta, por lo tanto, eso es lo único que yo pueda poder detectar en este tamizaje, las cepas que son O positivas, porque lo que estoy usando son anticuerpos, o sea, estoy buscando anticuerpos contra la cadena O. El diagnóstico se basa en la detección de IgM en la etapa inicial y de IgG en la etapa crónica. Bueno, los anticuerpos IgG permanecen elevados por largos periodos de tiempo y eso hay que tenerlo en mente también. Y hay que tener cuidado porque los test serológicos tienen el inconveniente que también pudieran de alguna manera tener reactividad cruzada con otras especies o con otros microorganismos y de alguna manera pudieran estar dando positivo cuando no es el agente causal. Hay algo importante que deben tener en cuenta y es que estos test que están acá no reconocen a Brucella canis porque Brucella canis O negativa. Pero esta cepa muy aisladamente ha habido reportes de que puede infectar a humanos. Entonces hay que tener en cuenta eso cuando los test den negativo que pudiera estar relacionado de alguna manera con una infección por Brucella canis, que a pesar de que no tiene el antígeno que es tan importante, todo parece indicar que puede ser por adquisición de algún gen específico, algo no se sabe. Hay reportes de Brucella canis produciendo brucelosis en el humano. Bueno, los métodos disponibles como método de tamizaje o pruebas de tamizaje es el test de aglutinación del suero con el antígeno que se marca o se tiñe con el llamado rosa de Bengala, donde lo que se hace es detectar anticuerpos totales, o sea, la suma de IgM e IgG. Bueno, el antígeno que se usa acá, como dice ahí, son los preparados de Bruselas abortus y que lo que hace es detectar anticuerpos frente a las distintas Bruselas, ¿ya?
Como método de confirmación, yo aquí les puse una foto de lo que es lo que se ve en una aglutinación, ¿ya? Y marcado con rosa bengala para ver bien claro cuando se produce el coágulo o no de aglutinación. Después hay otros métodos que se usan como método de confirmación, ¿ya? Igual es una cero aglutinación, y acá lo que se hace es tratar el suero con 2-mercaptohectanol, que lo que sucede con eso es que se inactivan los anticuerpos IgM y permiten detectar entonces solamente los anticuerpos de tipo IgG. También tenemos otra prueba, que es esta prueba, la prueba de COMS, que es menos utilizada, y esta prueba que está acá abajo, que se llama CELISA, que solo se utiliza en los centros de referencia, no se usa normalmente en los laboratorios. Acá, ¿qué es lo importante? Es que ustedes sepan que un resultado negativo de las pruebas bacteriológicas o de las pruebas directas, que son el aislamiento del cultivo, evidentemente no descarta la enfermedad. Un resultado negativo en los test serológicos utilizando una sola muestra tampoco descarta la enfermedad, porque no podemos comparar si usamos la muestra en fase aguda, a lo mejor son bajos, pero si no la comparamos con fase convaleciente, tampoco podemos ver si hay seroconvención. Y un resultado de las pruebas serológicas positivas, hay que saberlos interpretar porque pueden decir muchas cosas, ¿ya? Pueden decir que evidentemente el paciente tiene una infección activa, puede ser anticuerpos que persisten después de una infección, o puede ser que el paciente estuvo expuesto a microorganismos que de alguna manera tiene reacción cruzada con alguno de estos test para la detección de brucela. Lo más importante es que esos resultados serológicos deben estudiarse en conjunto con los datos clínicos y los datos epidemiológicos para poder hacer el diagnóstico definitivo de una brucelosis. Bueno, frente a un paciente con sospecha de brucelosis, es importante solicitar tanto test directos como test indirectos. Y bueno, uno debe solicitar simultáneamente el hemocultivo para buscar si el microorganismo está presente, creciendo o no. Y uno debería también hacer la serología y usar ambas, tanto la técnica de tamizaje como las técnicas confirmatorias. Y bueno, esto ya es si existen lesiones focales, se toman muestras de médula ósea que tienen muy buen rendimiento para el cultivo, cuando la muestra se toma de médula ósea. También se pueden tocar de hígado, hueso, pero evidentemente es mucho más complejo, ¿ya? ¿Cómo se previene? Hay muchas formas de prevención. Educar al trabajador que está expuesto, darle todos los medios necesarios a ese trabajador. Es una enfermedad que está asociada al tipo de trabajo. También hay una forma importante que es la vacunación en los animales. Son vacunas atenuadas que están disponibles solamente para el ganado. Está a una base de militencia y una base de abortus, ¿ya? La otra medida importante para la prevención es la pasteurización de los productos lácteos, consumir productos pasteurizados y también consumir las carnes bien cocidas. Ya creo eso lo habíamos visto hace un momentico. Bueno, lo otro importante es el tratamiento. El paciente debe recibir tratamiento que, bueno, como les puse ahí, es recomendado por la MS, es rifampicina más doxiciclina durante 6 semanas para poder eliminar la brucela. En caso de la brucelosis ósea, el tratamiento se alarga ya más hasta 6 u 8 meses, y otros tratamientos pudieran incluir la quinolona combinadas con rifampicina o sulfa con trimetoprim en el caso de los niños, cuando las quinolonas no se pueden suministrar. Y se ha propuesto además un tratamiento que es la doxiciclina combinada con estreptomicina, que ya aquí yo les puse una comparación de doxiciclina con rifampicina, ¿ya? Con un 62% de curación, y aquí les puse doxiciclina con estreptomicina con un 69% de curación. Bueno, los individuos expuestos
de alto riesgo pueden administrarse de alguna manera profilaxis. Y recuerden, quiero que les quede claro, que en la vacuna, o sea, la inmunoprofilaxis, porque esto es una quimioprofilaxis, es para el ganado y no para el humano. O sea, no hay vacunas para el humano en el caso para evitar la brucelosis. El último patógeno es Leptospira. Este agente pertenece a un orden denominado Spiroquetales y donde hay dos familias fundamentales. La Spiroquetaceae, donde están los treponemas y la borrelia, que lo vamos a ver más adelante. Treponemas, el treponema pálido que produce sífilis, y las borrelias las vamos a ver también en picaduras por animales, ¿ya? Y está la otra familia que es Leptospiraceae, ¿ya? Que ahí es donde está entonces este género que es Leptospira. Todos los organismos que forman este grupo de espirales, espiroquetaquiales, ¿ya? Acuérdense que tenían los flagelos estos que eran los endoflagelos, que son flagelos especializados, ¿ya? Y que son el único grupo que tiene este grupo de flagelo. Y la otra característica importante es que se acuerdan que para su observación se utilizaba la microscopía de campo oscuro. Estos son microorganismos que poseen una membrana externa y tienen LPS y por lo tanto hace que esa estructura se asemeje, esa estructura externa se asemeje con un microorganismo gram negativo, pero no se tiñen con gram, ¿ya? Así que la leptospira son gran nada, ¿ya? No se tiñen con tinción de gran, hay que usar otras tinciones. Esto no es una tinción de gran, esto es una tinción con otros componentes, ¿ya? Y esto que está aquí es lo que más se usa, que uno puede ver la movilidad y se ve muy bien la forma de la leptospira. Por lo tanto, esto va a ser importante dentro de lo que es el diagnóstico de la leptospirosis. Y bueno, decirles que también hay varias especies y dentro de este género y varios serotipos también, pero la más importante para el hombre es Leptospira interrogans y vamos a ver después cuál serotipo es más importante, ¿ya? Que es el que produce la enfermedad en el hombre denominada leptospirosis. ¿Mm? Bueno, la leptospirosis, igual que ya venimos hablando y que les di al principio de la clase que todo lo que íbamos a ver hoy son zoonosis. Esto es una zoonosis de distribución mundial también. Es una enfermedad emergente que ha ido subiendo en el tiempo, que han aparecido últimamente muchos brotes, no solo en Chile, sino en el mundo entero, y se ha relacionado fundamentalmente cuando se producen lluvias torrenciales, inundaciones, desborde de ríos, etc. El reservorio ya de la leptospira son los roedores. Es en estos animales donde el microorganismo persiste, fundamentalmente en los túbulos renales, y a través de esto es que este animal excreta al medio externo por la orina la leptospira y de esta manera se contamina el agua, los suelos, los alimentos por donde ese ratón circuló o orinó. El hombre y otros animales ya son huéspedes accidentales y por lo tanto también ellos pudieran de alguna manera contribuir también a la contaminación de los suelos y el agua. La puerta de entrada de leptospira al hombre puede ser variable. La vía principal es lo que estamos viendo nosotros, ingestión de alimentos y agua contaminada con la orina del ratón u otros animales, ya que fueron huéspedes accidentales y también contaminaron esas aguas o esos suelos, etc. También puede penetrar por daño cutáneo, por la conjuntiva, por las mucosas, etcétera, cuando el individuo está en contacto con aguas contaminadas. De ahí que existan varios grupos de riesgo que van a ser importantes para adquirir la leptospirosis. Hay un grupo que va a estar asociado más bien a lo que se llama un riesgo ocupacional, porque va a estar en contacto directo, por ejemplo, granjeros, veterinarios, los técnicos
de control de los roedores. Ese grupo ocupacional también puede estar en contacto indirecto y ahí están los trabajadores del alcantarillado, por ejemplo, los mineros, los soldados cuando están en campaña, los pescadores de aguas dulces, ¿ya? Porque la leptospira es de agua dulce. Los trabajadores del arroz que también están expuestos constantemente al agua y si, por ejemplo, están sin zapatos o penetra agua y tienen algunas heridas en las piernas, pudiera de alguna manera la leptospira ingresar. Existe, por tanto, también un riesgo recreacional, ya que va a estar más asociado a los deportes acuáticos, todo lo que es canotaje, natación, remo, pesca, siempre, aclaro, en agua dulce, ¿ya? También personas que normalmente exploran cuevas, etcétera, que también pudiera estar dentro de los factores de riesgo o de individuos que están en riesgo de infectarse con una leptospirosis. Y otro es el riesgo accidental, por ejemplo, caminar sin zapato en el barro, contacto con tierra, juegos con perros y animales que estén infectados, y también alimentos contaminados con orina de ratón, por ejemplo, los granos. Más que los granos se cocinan, más bien, por ejemplo, el azúcar que se añade sin cocinar y si se deja y el ratón orinó está, por ejemplo, envuelto en papel, orinó, se absorbe. Es importante que la leptospira necesita ambiente húmedo, por lo tanto tiene que ser un consumo rápido, inmediatamente, prácticamente después de la orina. También se ha visto asociado, por eso se dice que se limpien las latas, que uno no tome directamente de las latas de cerveza, refresco, porque también pudiera haber caminado un ratón, haber orinado sobre esa lata. Entonces pudiera también ser un mecanismo importante de transmisión de la leptospirosis. Pero lo más importante es el contacto con las aguas dulces, ¿ya? Ahora, el periodo de incubación yo creo que no lo hemos hablado. El periodo de incubación desde que la leptospira entra hasta que aparecen los primeros síntomas puede ser entre 7 y 12 días promedio. Y la infección puede mostrarse de tres maneras distintas. En aproximadamente el 90% de los casos se produce una enfermedad leve, sin ictericia. Van a ver que esa es una característica importante para poder diferenciar los dos tipos de enfermedad. En un 15% de los casos la infección pasa completamente desapercibida y solo puede ser diagnosticada porque se encontró casualmente una seroconversión, o sea, la persona pasa de ser anticuerpos negativos a tener anticuerpos frente a la leptospira, o sea, hizo una seroconversión. Y en una minoría de los casos, que puede ser 5% o menos aproximadamente, se desarrolla la forma grave de la enfermedad que puede incluso causar la muerte, que esa se llama leptospirosis icterística, ¿ya? O enfermedad de Weil, ¿ya? Bueno, la forma típica de leptospirosis tiene dos fases importantes, ¿ya? Que así ves coincide con la fase la primera fase, que es una fase donde no se produce ictericia, y esta fase o la fase inmune donde se produce ictericia, que es un marcador importante de una fase más grave, una fase más complicada. La primera fase, esta que está acá, o la fase septicémica, la leptospira se puede detectar en sangre y es una fase que dura aproximadamente una semana. Y posteriormente, entre el séptimo y el 10º día, desaparece muchas veces esta sintomatología, desaparece la fiebre, etcétera, y luego comienza a reaparecer la fiebre en una segunda fase o fase inmune que se llama y que puede desarrollarse posterior a esta fase aguda. A veces estas dos fases son indistinguibles, ¿ya? En la forma de la leptospirosis leve, la segunda fase es muy leve o no existe,
y en la forma de leptospirosis grave, tanto la fase septicémica, que es esta fase que está aquí, como la fase inmune, se confunden y muestran síntomas y signos graves las dos y prácticamente de manera continua, ¿ya? Desde el punto de vista clínico, entonces esto hace que se consideren dos formas de la enfermedad, leptospirosis sin ictericia y, bueno, la leptospirosis con ictericia o ictérica, o la que ya les dije que se llama enfermedad de Weil. En la leptospirosis sin ictericia, la fase febril o leptospiremia, que eso quiere decir que la leptospira está en sangre y están por todo el organismo, y eso hace que aparezcan todos esos síntomas que afectan de manera general a todo organismo. Fiebre alta, hasta el 95% de los casos, dolor muscular, hasta en el 80% de los casos, dolor de cabeza en el 95% de los casos, ¿ya? También suele haber pérdida del apetito, en ocasiones algunas náuseas, dolores abdominales, algunos diarreas. Hay pacientes también que refieren a algunos sintomatología pulmonar, por ejemplo, con dolor en el pecho, tos, expectoración y algunos incluso con dificultad respiratoria, ¿ya? Haciendo hasta un síndrome de estrés respiratorio importante. Y en menos frecuencia también se producen alteraciones neurológicas que pueden ser, generalmente están más bien asociadas a delirios, alteraciones, alucinaciones, distintos tipos de alucinaciones y algunas parálisis. Depende del nervio afectado, de distintas índoles. Una complicación también poco frecuente pero grave es la inflamación de la vesícula biliar, ¿ya? Eso también está asociado a esta fase aguda, pero tiene un pronóstico también bastante reservado. Un signo muy frecuente y característico es que el paciente en esta fase pudiera tener también una inyección conjuntival, como una conjuntivitis con los ojos rojos, y eso se produce por congestión e incluso puede ser hasta una conjuntivitis hemorrágica, ¿ya? Y esta, como les dije, esta fase dura aproximadamente 4 o 9 días, que es el tiempo en que se demora en que aparezcan los anticuerpos contra la leptospira, ¿ya? Y entonces, una vez que aparecen los anticuerpos contra la leptospira, ya empieza y se comienza lo que se llama la fase inmune, porque ahí ya la leptospira comienza a aparecer en la orina y lo que hay entonces es leptopiruria. Y por lo tanto, fíjense lo importante aquí, que va a ser que en las primeras fases, en las primeras semanas de la enfermedad, se tome la muestra de sangre para detectar la bacteria, pero sin embargo ya después de que ha pasado, después, posterior de esta primera semana, lo importante entonces es que se tome una muestra ya de orina, porque después de los 10 días, evidentemente que se empezaron a formar los anticuerpos, evidentemente ya ahí el microorganismo pasa a ser excretado en la orina. Después de esta primera fase, que es lo más común, ¿ya? El 35% de los pacientes se recupera y el resto de los pacientes, después de unos días sin sintomatología, empiezan a reaparecer los síntomas y entonces ahí se empiezan a aparecer todas estas sintomatologías que son características de esta fase inmune. En esta fase, la fiebre y los dolores musculares y los síntomas digestivos son leves o prácticamente no existen. Y en un 80 o un 90% de los pacientes se produce meningitis aséptica, por lo tanto nosotros vamos a verlo después también en meningitis. Y esta segunda fase puede aparecer también enrojecimiento de las piernas, que es un síntoma también que es característico, y también pueden aparecer miocarditis. La leptospira interroga serovariedad icterohemorrágica, ¿ya? Es la que produce con mayor frecuencia esta fase o la enfermedad de Weil, ¿ya? Es la que generalmente entonces produce infecciones graves asociadas a leptospira. Acá, como ven, los síntomas son más graves. Aparece fiebre continua, la ictericia, ¿ya? La hemorragia, la insuficiencia renal, la anemia, trombocitopenia, entre otros, ¿ya? Pero la ictericia es el dato que alerta
de la forma grave de la enfermedad. Y esta ictericia se acompaña muchas veces de alguna manifestación a nivel de hígado, tanto el hígado aumenta de tamaño, hay algunos pacientes que refieren dolor y también puede haber un aumento del tamaño del vaso. Estos pacientes que tienen ictericia son muy frecuentes las alteraciones renales y el colapso cardiovascular y la presencia de hemorragias, ¿ya? Esta es una leptospirosis grave y que tiene una alta tasa de mortalidad. Factores de virulencia no vamos a ver mucho, son muy pocos entendidos, sí, dime. Es que me confundí porque la fase inmune está en los dos tipos en la nictérica y en la ictérica, o es cada uno de uno. No, es que estos son fases de la enfermedad y estos son que a partir de que existen esas dos fases, existen estas dos separaciones clínicas como manifestaciones clínicas. Y lo que implica gravedad es cuando aparece la ictericia, ¿ya? Entonces, esto ocurre en la mayoría de los pacientes y algunos pacientes pasan a esta fase inmune. Y esa fase inmune se caracteriza porque, bueno, ya la leptospira pasa orina, no sé qué, lo que les expliqué, pero además de eso tiene un marcador importante que es la aparición de ictericia. Y eso se asocia con la enfermedad de Weil, que es una enfermedad grave y que tiene una alta tasa de mortalidad. ¿Me entiendes? Ahora, siempre que pasa por esta fase, o sea, termina esta fase y después viene la excreción por la orina, pero no todos manifiestan esta sintomatología, ¿entiendes? Muchos se quedan acá, la gran mayoría tiene una infección que pasa por la fase aguda y terminó sin estas enfermedades más graves asociadas a la presencia de leptospira. No sé si me entiende. Sí. Esta fase se caracteriza porque no hay ictericia, pero lo que les quiero marcar es que cuando aparece, que hay un paciente con leptospirosis, aparece ictericia, es un marcador grave, ¿ya? Es que pasó a esta fase que está acá. Y que puede aparecerte cualquiera de estas complicaciones. Ya, gracias, doctora. No, de que ahí lo que les iba a explicar ahora, que les iba a explicar lo de los factores de virulencia y son muy poco entendidos y no, como les dije, algunas serovariedades tienden a causar enfermedad leve, mientras que otras ocasionan la enfermedad severa, como les dije hace un momentico. Sin embargo, no existe una presentación específica de la enfermedad para un serovariedad o para una serovariedad específica. La interhemorrágica es la que se asocia con mayor frecuencia con la enfermedad de Weil, como le había dicho, pero en realidad cualquier serovariedad puede provocar una infección leve o una infección severa, dependiendo más bien, se piensa que más que de la bacteria, depende del huésped, de factores del huésped, ¿ya? Como la edad, la presencia de enfermedades subyacentes, que son los dos factores más importantes. Estos dos factores asociados al huésped son los que mayoritariamente están más asociados a la presentación clínica severa y a mayor mortalidad. Y hay otros autores que plantean que también es importante la dosis infectante, que también puede esto influir en el curso de una leptospirosis grave a una leptospirosis más leve, ¿ya? Bueno, hay algunos factores de los que se han estudiado en leptospira que pudieran de alguna manera explicar las ventajas que tiene la bacteria y explicar algo de las diferencias entre las infecciones asintomáticas, leves y severas. Y eso sería que hay autores que dicen que tiene una toxina con acción citotóxica directa, que las cepas que las producen pudieran producir enfermedades graves. Que hay, siempre se adhiere, ¿ya? Siempre la leptospira se adhiere para producir la enfermedad, pero que hay leptospiras que tienen adhesinas que se adhieren mayoritariamente al epitelio renal y por lo tanto están más asociadas con las manifestaciones clínicas severas. Y bueno, hay otros
autores que plantean que también la presencia del LPS característico no es un LPS distinto, sino que es un LPS como el resto de las enterobacterias, es el encargado de desencadenar todas esas reacciones inmunológicas importantes que desencadenan igual en una enfermedad grave, y eso por eso lo asocian con la dosis infecciosa. Mientras mayor cantidad de leptospira, mayor cantidad de LPS. Entonces, eso es lo que hasta ahora se describe referente a la leptospira. Además, hay diversos factores estructurales, como ustedes ven ahí, que también le proporcionan ventaja a esta bacteria. Acuérdense que son espiroquetas y tienen los extremos en forma de gancho, y eso le pudiera también dar mayor adherencia. La presencia de los flagelos que le da la movilidad. La producción de enzimas como hialuronidasa, hemolicinas, etcétera, que le pueden ayudar a colonizar determinados nichos. Esos son mecanismos, factores de virulencia generales que tiene leptospira, que le permiten producir enfermedad en el humano, pero factores que uno pueda diferenciar en que cuál va a ser la que va a producir una enfermedad grave o no, hasta ahora lo que más se plantea es la presencia de esta toxina, pero en realidad no hay ningún estudio, no hay nada todavía que pueda confirmar que efectivamente esto es lo que sucede en el caso de la leptospira. Ahora, para el diagnóstico contamos igual con métodos directos y métodos indirectos. Es muy difícil el diagnóstico, el cultivo de la leptospira, ¿ya? Por eso también aquí los métodos indirectos cobran tanta importancia. Los métodos directos incluyen el diagnóstico mediante el cultivo. Bueno, recuerden siempre lo que siempre les he dicho, que durante la primera semana de sintomatología hay bacterias en sangre, por lo tanto las muestras aquí van a ser fundamentalmente muestras de sangre para hacer un hemocultivo. Bueno, y en el caso de que sea una meningitis, el líquido cefalorraquídeo, que también uno puede hacer un diagnóstico directo cultivándola, ¿ya? Y durante la segunda semana en adelante, a partir de la segunda semana de la enfermedad, ya tendríamos que ir a tomar como muestra la orina y entonces cultivar la orina, ¿ya? Entonces tendríamos que hacer un urocultivo. Y el crecimiento en medio de cultivo es tardío y muchas veces hay poco recobrado, ¿ya? Y por lo tanto, un cultivo negativo no podemos decir que el paciente no tiene leptospirosis. Por esa razón se utilizan entonces como les dije, los métodos indirectos o métodos serológicos, y el método de referencia es este que está acá, el MAT, que es el test de microaglutinación, microagglutination test, ¿ya? Y es una prueba que determina los anticuerpos aglutinantes que están en el suero del paciente a través de una mezcla que se hace entre varias diluciones del suero, se diluye el suero también y se mezcla directamente con leptospiras vivas o leptospiras que también pueden estar muertas pero completas, ¿ya? Y se miran a microscopía de campo oscuro, y lo que se busca es qué cantidad de aglutinación hay. Esto es un control, ahí están todas las leptospiras, no están aglutinadas, el suero del paciente no es capaz de aglutinarlas. Aquí hay aglutinación, pero uno más, aquí hay aglutinación, más todavía, aquí hay mucha aglutinación, aquí igual, miren la cantidad de aglutinación que hay, y bueno, esto es una muestra negativa que se muestra igual que el control. Ese es el test MAP. Bueno, esas aglutininas que se están midiendo acá de alguna manera pueden ser tanto del tipo IgG como del tipo IgM. Y bueno, lo importante aquí es tener en cuenta que las aglutininas, como ya les he dicho varias veces, aparecen en sangre durante la segunda semana de la infección. Este método es altamente sensible y específico, y puede ser específico para también serogrupo y serovariedades, porque todo depende de qué leptospiras utilices aquí para encontrar los anticuerpos. Por lo tanto, si nos pudiera dar qué serogrupo o qué serovariedad está produciendo en la infección. Puede haber igual falso positivo, por ejemplo, en la fase temprana de la infección, que todavía no se detectan las aglutininas, o que también el paciente estuvo con tratamiento antimicrobiano y por lo tanto baja la cantidad de leptospira y demora en aparecer la aglutinina en el suero.
Bueno, también hay otros test que les menciono aquí abajo, la hemaglutinación indirecta y la ELISA, pero son menos sensibles y específicos, sirven para el diagnóstico presuntivo y de manera general se usan para filtrar los pacientes, ¿ya? Y cualquier resultado positivo en este filtro o con estas dos pruebas que sea positivo, hay que confirmarlo con un MAT, ¿ya? Por lo tanto, hay veces que para ahorrar tiempo se va directamente al MAT antes de hacer estos test que están ahí. Y además estos test también tienen la desventaja que tienen reacciones cruzadas con otras espiroquetas, como ya les dije, treponema pallidum que produce la sífilis o las que producen la enfermedad de Lyme. También hay otro test que es el test de PCR, que es un método directo, mírenlo acá, se lo puse aquí arriba, que también son técnicas sensibles, pero están en desarrollo y no están estandarizadas aún para el diagnóstico de la leptospirosis, ¿ya? Entonces, veamos ahora un poquito, hablemos un poquito de el tratamiento que se usa para la leptospira. Existe mucha controversia sobre la eficacia del tratamiento antimicrobiano, sobre todo en la fase leve, pero se usa hasta ahora. Y sí está indicado en las fases graves, en las fases severas. En la leptospirosis grave se recomienda, como les puse ahí, distintos tipos de penicilina, la bencilpenicilina, la molcipenicilina, la ampicillina, también la eritromicina, pero fíjense cómo les puse ahí que siempre en la forma grave, de forma intravenosa, se aplican esos antimicrobianos. Y en los casos leves puede considerarse también distintos tratamientos, tetraciclina, ampicillina, amoxicillina, etcétera, pero por vía oral. Y bueno, hay profilaxis para los expuestos evidentemente en situación de alto riesgo por exposición, que ya les dije cuáles pueden ser, pero en realidad que sea justificado. Y ustedes van a ver después un poquito más adelante que existe una vacuna para también, para humanos, para pacientes con alto riesgo de infección. Importante aquí que no es necesario el aislamiento del paciente, pero sí la manipulación de la orina a nivel hospitalario y los desechos de la orina de ese paciente deben mantenerse con bastante cuidado. Prevención, el control de roedores, que es el reservorio fundamental, el drenaje de las aguas estancadas, que es donde mayoritariamente vive la leptospira, en zonas de riesgo usar guantes, botas, porque acuérdense que pueden penetrar por las heridas, manejo adecuado de los residuos, protección del agua, todo lo que es mantenimiento de redes y agua, inmunizar a los animales domésticos y de granja. Hay una vacuna para los animales y hay una vacuna para el humano que se pone solamente en el personal de riesgo, ¿ya? Y que ya les dije la quimioprofilaxis para personas, esto es inmunoprofilaxis, esto es quimioprofilaxis para personas que están expuestas. Y por último, 2 diapositivas les traje, porque ya esto lo hemos visto, las infecciones del tubo digestivo y también de la vía hepatobiliar. Y esto ya nosotros los vimos, los que pueden afectar la vía biliar. Hemos visto las coli, hemos visto las klebsiella, los enterobacter, los protios, enterococcus. Estos que están aquí, todos son enterobacterias. Entre los gran positivos, el enterococcus fecalis y los anaerobios, que ya ustedes también lo vieron. Y bueno, el diagnóstico es prácticamente un diagnóstico de imagen o de parámetros clínico. Y la inflamación del conducto hepático también puede estar producida por los mismos microorganismos. Y bueno, ya aquí pudieran incluso tomar muestras de sangre para ver si hay microorganismos circulando. También está el diagnóstico por imagen y también los parámetros bioquímicos que se elevan, en este caso los leucocitos. Bueno, y aquí tenemos 2 tipos de peritonitis también, la peritonitis primaria y la peritonitis secundaria. La primaria es una monobacteriana, donde fundamentalmente intervienen las enterobacterias y algunos cocos gram positivos que están acá, que son los esterococos y los estreptos. Y aquí también uno puede tomar la muestra y hacer un cultivo, y hemocultivo. Puede ser
cultivo directo del tejido o puede ser también un hemocultivo a partir de la sangre. Y la diferencia de la peritonitis primaria con la secundaria es que esta es polimicrobiana y esto generalmente son por microorganismos que habitan en el intestino y se da por perforación de la víscera digestiva y sale ese contenido intestinal y entonces se producen estas peritonitis. Bueno, el diagnóstico aquí es tomar la muestra, buscar la presencia de la bacteria en sangre y también la radiografía. Y aquí les traje el tratamiento para ese grupo de infecciones, ¿ya? Las peritonitis bacteriana espontánea o la intraabdominal, el absceso hepático piógeno. Este no, porque este es el amebiano, ¿ya? La colitis pseudomembranosa ya nosotros las vimos, las úlceras pépticas ya también las vimos y las diarreas también las vimos. Nada más que les marqué el cuadro para que tuvieran en cuenta, pero lo importante es cubrir las enterobacterias, ¿ya? Por eso no les voy a hacer hincapié porque son cosas que nosotros hemos visto. Y bueno, hasta acá terminamos lo que iría a la próxima prueba. Así que no sé si tienen alguna pregunta referente a la clase, ¿no? Me da lo mismo. Y no sé si todos ya están enterados de que me pueden entregar el mapa conceptual el domingo, ¿ya? Sí, cuéntame. No, te confirmo que me Ay, había pues sí. pensado que quedó para el domingo. Ah, ya, yo pensé que me querías hacer alguna consulta. Ya. Profe, yo sí le quiero hacer una pregunta. Sí, cuéntame. Ya. Pero es como para manera de estudio para la prueba, como algún consejo que nos puede dar como estudiar cada bacteria en sí o más como cómo afectan cierto órgano, alguna diferencia entre ellas o ver si es Eso. sistémica, si no. Mira, ¿por qué les mandé a hacer el mapa conceptual? Si ustedes miran cómo repartí los grupos, repartí un grupo que se ocupara de las coli, las diferencias en las distintas coli. En las coli, que es importante, qué atributo de patogenicidad tiene, cuáles tienen toxinas, cuáles no, cuáles son zoonóticas, cuáles no. Pero bueno, para que vean, te puse todas las coli. Después hay otro grupo que le mandé a que sacara todos los patógenos gastrointestinales y buscara los reservorios. Ya, fíjate que te estoy haciendo que las compares, que sepas identificar cada uno de ellos. Y otro que les puse que buscaran los mecanismos de transmisión. ¿Mm? Después le puse a otro grupo que comparara las distintas toxinas de los patógenos gastrointestinales. Casi todo lo que les puse es comparar, comparar, comparar. De forma tal que hicieran unos mapas conceptuales que les permitiera a ustedes tener la información comparativa y darse cuenta de qué cosa es distinto para cada microorganismo. Y por ejemplo, un caso que yo les ponga no es lo mismo que les diga una diarrea que se produce con tal o más cual sintomatología o una diarrea que se produce 2 horas después de haber consumido, no sé, un bocadito, que una diarrea que se produce 24 horas después de haber consumido, porque ahí el patógeno es distinto, porque sabemos bien que existen dos tipos de patógenos, los que se necesitan multiplicar en el intestino para producir el proceso o producir la enfermedad y otros que la toxina se consume preformada en el alimento y por lo tanto es muy rápido el efecto. Y ahí están los patógenos clásicos que vimos, Serius, estafilococo, ¿ya? ¿Se acuerdan? El que es en productos enlatados, ahí también ya, si tienen ese mapa hecho, se dan cuenta que a través de los productos enlatados son los Clostridium, que son anaerobios, que lo pueden hacer porque están ahí adentro en un ambiente de anaerobiosis y además producen esporas. Y como producen la espora, que es una estructura de resistencia, se queda sobreviviendo sobre el alimento y cuando se pone en ambiente de anaerobiosis que empieza a multiplicarse y produce la toxina. Entonces, cosas así, no sé si me han entendido, no sé si quieren saber algo más, pero me parece que la mejor forma es esa. Las preguntas todas están dirigidas a que ustedes puedan discernir entre los distintos tipos de patógenos gastrointestinales. Quiénes producen toxinas, quiénes no. A ver, ¿qué otra cosa así?
Ya les puse mecanismo de transmisión, mecanismo de reservorio, la sintomatología clínica que pudiera variar entre uno y otro. Ustedes vieron que aquí el tratamiento tampoco están, el tratamiento prácticamente ninguna se trata, pocas las sistémicas son de obligatorio tratamiento. Entonces hay cosas que son bien definidas y yo creo que traté de cubrir todo en las tareas que les di como mapa conceptual. Lo único que dejé yo fuera, creo que fue el Helicobacter pylori, los vibrios, ¿ya? Esa clase que la dejé fuera y que tengan claro que el Helicobacter pylori no produce diarrea, ¿ya? Que se los di porque produce infecciones estomacales, ¿ya? No produce diarrea. Los vibrios que se transmiten por agua salada, por ejemplo, y aquí tienen la leptospira que se transmite por agua dulce. Yo creo que deben apuntar a tratar de buscar, hacer tablas, hacer... Por eso les decía que se compartieran los mapas conceptuales. A cada grupo le tocó algo distinto. Si se comparten los mapas conceptuales, van a tener arreglada la materia apuntando a esas diferencias. No sé si quieren hacerme alguna pregunta más, si entienden lo que les quiero decir. Gracias, profe. Sí, se entendió bien. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, pudieran, para que no tengan que aprenderse de memoria, y no hay mucho tampoco que aprenderse de memoria, porque el tratamiento no es importante, el tratamiento de una marca aquí es importante en las infecciones de tipo sistémicas, más bien, o los que vimos más grave, pero Salmonella typhi, por ejemplo, bueno, pero es una infección sistémica. Podemos obviar todo lo que es tratamiento, por ejemplo, ¿ya? Para que quiten un poco de carga. Y enfocarse más bien en lo que yo les mandé a que hicieran los mapas conceptuales. Profe, una duda. Sí. Hay un grupo que decía E. coli gastrointestinales. ¿Eso se refiere a todas las E. colis que pueden estar en el tracto gastrointestinal o solamente las que generan como una infección por patógeno primario? Como patógeno primario. No. Yo quería que me hablaran de la E. coli enteropatógena, enteromorrágica, enteroinvasiva, para que las compararan, la difusamente adherente, ¿ya? Que son todas las que nosotros vimos en clase. No quiero que me hablen de la que produce meningitis, la que tiene K1, ni la que me produce infecciones urinarias, ¿entiendes? Solo quiero que me hablen de esos virotipos que yo les di, de las diferentes coli, que son las que vamos a comparar. Ya, profe, gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más que quisiera hacerme alguna consulta? Sí, profe, Sí. quería insistirle al final de la clase con el tema que hablaban mis compañeros de la malla nueva, del tipo de preguntas de las pruebas, porque al menos en mis compañeros de la malla antigua hemos tenido como todos la misma inquietud. Ya. Ya les dije cuando empezó la clase que mañana toca comité curricular y voy a llevar la inquietud, ¿ya? Y lo voy a ver la prueba con la asesora curricular y la Oficina de Educación Médica para buscar una prueba más equilibrada, ¿ya? Eso fue lo que me comprometí con ustedes. Y bueno, que no les voy a hacer preguntas incorrectas, que todas van a ser correctas. Tengan en cuenta que el tiempo que le sale a usted de como contestar la prueba rápido, en general es porque la mayoría contestamos la prueba muy al lote al principio y después vamos como, si es que nos queda tiempo, viendo ya algunas, así como ya esta que no sé nada, porque entra el pánico, que se nos va a cerrar. Ya. Ya, bueno, vamos, y mañana después cuando termine con ustedes, ahí empieza el comité curricular. Entonces yo no les puedo tener respuesta mañana, se las tendré pasado, ¿ya? O más tarde, depende de que si ellos me escuchan en el comité curricular o tengo una reunión con ellos el jueves en la mañana. Pero de todos modos estamos a una semana de la prueba, tenemos tiempo, malo que estuviéramos encima de la prueba. Ya, gracias, profe. Era como para que supiera también que nosotros estamos pasando por lo mismo. Sí, ya.
No se preocupen. Yo me comprometo en verlo y ventilarlo con la escuela y ahí les comento a ustedes, ¿ya? Ya. Ya, gracias a profe, todos. gracias. Gracias a ustedes.